capítulo 7. San Juan, capítulo 7, o sea 7. Versículo 24. Por última vez, Juan, capítulo 7, versículo 24. A medida que lo vaya encontrando, hacemos lo que siempre tenemos que hacer con respeto por la palabra del Señor, que es colocarnos en pie. Amén. Y como no es lícito, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mi hermana Camila, vengo a orar por la palabra. Camila Vera, hija de hermano Miguel Vera. Amén, bendiciones. Padre, te damos gracias el día de hoy, Padre amado de la gloria, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre amado celestial. Seas tú usando a nuestro hermano Simón, seas tú poniendo palabra en su boca, Padre amado celestial. Seas usándolo tú para nuestra vida, para que obre en nosotros, Padre mío amado celestial. Más grande es tu palabra, Padre amado de la gloria. Seas tú cuidándolo, Padre mío amado, seas respaldándolo, Padre amado de la gloria. Seas calando en nuestros corazones esta palabra, Padre amado celestial. Seas tú con nosotros, Padre mío amado, y ayúdanos a confirmar la palabra, Padre amado de la gloria. Seas bendiciendo la vida de mis hermanos también, Padre mío amado, y seas tú guiándonos por el camino perfecto, Padre amado de la gloria. Te damos gracias por todo, Padre amado de la gloria, y seas tú cuidando el sonido también, Padre amado celestial. No impidas ninguna interrupción de tu palabra, Padre amado de la gloria, ni que el enemigo intente Aleluya, amén. sabotear, Padre amado de la gloria, tu palabra. Te damos gracias por todo, Padre amado celestial, y te lo pedimos todo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, y nosotros vivimos en un mundo donde siempre se ha practicado, o personas tienen el hábito de ser prejuiciosos, murmuradores, calumniadores y especuladores. Pueden sonar muy, no sé, muy fuertes esas palabras, quizás para algunos, o un poquito chocante, o quizás moleste, pero son las palabras que definen este tipo de conducta. Y muchas veces nosotros lo hemos atribuido que en la iglesia pasa eso, pero en realidad es en el mundo entero que pasa eso. En nuestra decisión si nosotros lo adoptamos o no. Amén. Y como les decía, en el mundo siempre se ha practicado, se ha tenido ese hábito, que es un mal hábito en realidad. Que nosotros todos alguna vez hemos caído en eso. Amén. Andar haciendo juicio a la ligera, o andar criticando. En ese caso, Jesús estaba siendo víctima justamente de este tipo de situaciones. Estaba siendo acusado de que era engañador, que tenía demonios, que estaba faltando al día sábado. Amén. Lo estaban dejando mal, calumniándolo, murmurando de él, pero sin fundamento, obviamente. Amén. Resulta que en ese entonces Jesús, él había hecho un milagro, había sanado justo en un sábado, cuando para los fariseos en ese entonces, para los religiosos de la época, para ellos era más importante guardar sus costumbres, sus tradiciones, que hacer otras cosas. Amén, así es, Señor. Y lo que a él les molestaba, que decían en ese momento, decían, ¿cómo él, sin haber estudiado, sabe de letra, tiene conocimiento, estudio?
si nunca se ha capacitado como nosotros? Porque se supone que los fariseos se capacitaban, estudiaban. Y ellos no podían soportar eso. Pues Jesús comenzó a enseñar desde los 12 años. Y como él había hecho un milagro justo un sábado, a él les pareció terrible. Pero él, viendo todo esto, le empezó a decir muchas cosas. Y entre ellas, les deja esta enseñanza. No juzgar según la apariencia, sino que hacer justo juicio. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos evitar juzgar a los demás injustamente y desarrollar discernimiento espiritual? Porque para hacer un juicio justo tenemos que tener discernimiento previamente también. Amén. Mire, por ejemplo, todos los días compartimos con personas. Y todos los días estamos tratando con gente. En el trabajo, no sé, los que estudian quizás en un colegio, instituto, de camino al trabajo o de camino a nuestros hogares, al salir a comprar, al salir simplemente a caminar, compartir con familiares, etcétera. Siempre estamos tratando con personas. Resulta que siempre, de alguna u otra manera, caemos en el juicio según lo que vemos. O sea, según las apariencias. Y eso nos pasa en todas esas circunstancias que les mencionaba anteriormente. Y en más, obviamente. Ahora, ¿y cuántos tipos de juicios según las apariencias existen? Esto es lo que yo intenté recopilar con ayuda de Dios, obviamente. El juicio basado en la apariencia física. Formar opiniones sobre una persona por su ropa, estilo, edad, color, piel o características físicas. Por ejemplo, asumir que alguien con ropa sencilla es pobre o que alguien bien vestido es exitoso. Es lo que encontré en internet. Pero también yo voy a esto. Por ejemplo, hay muchos casos que pasa, por ejemplo, un hermano, hermana o hermanos juzgan, no sé, al hijo o la hija de unos hermanos porque hoy se fija que la hija de tal hermano o tal hermana que es flaquita, que flaquito, oh, que gordita, hoy que chiquitito. ¿Se ha fijado? Que caen en eso. Y la pregunta del millón es, en este caso, ¿qué le importa a esa persona si la hija es chiquitita, grande, si flaquita? ¿Qué importa? ¿Entienden? ¿Qué importa eso? ¿Amén? Y lamentablemente se cae en eso. Se cae muchas veces en eso. También está el juicio basado en el comportamiento visible. Por ejemplo, para no leerla acá y mejor le explico, cuando, no sé, pues si vemos un hermano que es muy serio, o que el hermano que es serio, será pesado en la casa, quizás cómo será el hermano. ¿Se fija cómo es? Siempre anda con no sé, pues con la cara seria. O al revés, esa hermana se pasa riendo. ¿Qué tanto se ríe esa hermana? Pura risa. Quizás, ¿por qué? Porque quizás cómo era antes. ¿Me entiendes? Caemos en el prejuicio. ¿Entiendes? O por ejemplo también el prejuicio de no sé, pues de cuando se juzga a alguien porque, no sé, pues tiene pecho paloma, por ejemplo. Siempre anda así erguido, así con el pecho inflado. Este debe ser más quebrado, y a lo mejor es sencillito. ¿Entiendes? Pero nosotros caemos en eso de repente. Caemos porque me incluye también, pues si yo no soy nada un robot. Todos hemos caído en eso. Amén. Por ejemplo, también está el juicio por rumores o prejuicios colectivos. Y aquí entran los cagüines colectivos. Los cagüines ministeriales, de hermanos, que se empiezan a propagar por todos lados. Hay veces que hay iglesias que saben cagüines de una iglesia que ni siquiera han asistido. Pues. ¿Y por qué? Porque hay un hermano o una hermana X que viene de allá y cagüina con un hermano de otra iglesia. Y pasa eso. ¿Me entiendes? También está, por ejemplo, está el juicio por situación económica o social también. Juzgar a las personas según su estatus económico o su lugar en la sociedad. Por ejemplo, había una iglesia X que yo estuve alguna vez
que se notaba mucho esto. Por ejemplo, ahí habían hermanos que tenían empresa porque Dios prosperó mucho ese lugar. X, que no lo voy a nombrar. Lo prosperó mucho. Y llegaron a levantarse hasta empresarias, personas que eran gerentes de zona en empresas grandes, etc. Y ellos prosperaron tanto que solamente se juntaban con el próspero o con la próspera. Y el hermanito o la hermanita más sencilla lo tenían a un lado. Eso también es juzgar. Eso también es juzgar. Que Dios nos libre de eso. Que nosotros estamos en una iglesia chiquitita y en algún momento vamos a crecer. Y nosotros siempre de alguna u otra manera hemos visto iglesias grandes que se pierde el amor, se pierde la humildad. Y nosotros tenemos que aprender de eso también, pues. Que Dios nos ayude a no perder eso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Perdón. También está el juicio apresurado por una acción puntual. Y quiero poner un ejemplo acá. De mi hermana Tabata. Mi hermana Tabata una vez estaba dirigiendo. Yo estaba ahí. Estaba delante de ella. Y ella quería buscar una alabanza. Y yo quería ayudar a la hermana Tabata. Y yo le muevo la hoja. Y la hermana está dirigiendo y me hace así. Yo tenía dos opciones. Ahí. Hablándolo seriamente. Me enojaba con la hermana. ¿Qué se cree la hermana de hacerme eso? O analizar la situación en la que estábamos. Decir, pucha, la hermana obviamente encontró la alabanza y yo le estaba moviendo las hojas de más. Y eso era todo. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente, poniendo esto de ejemplo, lamentablemente hay hermanos y hermanas que son delicados, usando esa palabra. Que cualquier cosa que le hagan mínima, se lo toman tan a pecho. Ay, que se cree, mira, el pastor ni me saludó, ni me miró, no voy más para allá. Caen en esas cosas. O el hermano tanto, mira cómo habló, mira, tiró palos del púlpito, te apuesto que me lo dijo a mí. Cosas así, ¿me entiendes? Caemos en esas cosas. ¿Me entiendes? Y es porque obviamente no hay madurez también. Dios nos ayuda a ser maduros también y no caer en tonteras, andar enojándonos con los hermanos por tonteras. Amén. También está el juicio moral o espiritual sin conocimiento. Por ejemplo, también hemos caído en, por ejemplo, no sé, hay hermanos que son más vivos que otros, hay hermanos que alaban al Señor con todo. Pero hay otros hermanos que son más apacibles, más tranquilos. Y de repente hay hermanos que juzgan eso también. Amén. Juzgan eso. Y ambos se juzgan, aunque no lo crean. No que solamente juzguen al que no hace nada. Sino hay muchos que no hacen nada y juzgan al que grita mucho, al que salta mucho. Cuando bíblicamente debemos adorar a Dios así, pues, con salto, con grito. Pero obviamente no todos tienen el mismo, ¿cómo se puede decir? Claro, se puede decir, no todos tenemos la misma personalidad o el mismo carácter para alabar a Dios de esa manera. Por ejemplo, yo siempre me pongo de ejemplo. Yo soy más tranquilo para alabar a Dios, para alabar al Señor. Pero cuando Dios me toca, yo cambio. Porque uno también se tiene que entregar a Dios. Pues. Tampoco se va a retener. Es que yo soy tranquilo, así que yo me voy a quedar aquí. No, pues si Dios me toca, tengo que gritar, pues también. Pues. Amén. Aunque hace bien gritar de repente. De repente andamos como pingüinos. Bueno, ya. Todavía estoy criticando, no, ya. De eso no se trata el mensaje. También está el juicio influenciado por emociones personales. Dejar que las emociones como celos, envidia o resentimiento afecten el juicio sobre otra persona. Un ejemplo, si la esposa de un hermano le tiene mal a una hermana y escucha una murmuración de esa hermana, ¿qué va a hacer esa otra hermana que le tiene pica a ese hermano, le tiene mala? Sí, pues verdad, yo creo que sí, pues. Debe ser así esa hermana. Y movido, ¿por qué es eso? Por esa emoción mala que tiene contra esa hermana. O hermanos que no le tienen bueno a un hermano. No sé, pues tienen algo con el hermano. Y buscan, no sé, pues, cualquier momento para hablar de ese hermano. Valga la redundancia. Y escucha algo de él
y lo afirma solamente movido por esa emoción. Aleluya. ¿Me entiende? Sí, amén. Y eso también es juzgar. También es juzgar. También está el juicio por comparación. Yo no soy papá, pero hay papás que han caído en eso, con los hijos. Comparar a sus hijos con otro hijo. Mira cómo es él, mira cómo se porta y tú cómo te portáis. Usted sabe que también le provoca algo malo a los hijos. Cuando uno es chiquitito le provoca resentimiento. Le puede crear hasta una envidia a los hijos por hacer esas comparaciones. Comparaciones físicas, porque yo lo he visto. Amén. Es fome eso. También está el juicio por circunstancias externas. Formar opiniones sin considerar los factores externos o situaciones que rodean a la persona. Ejemplo, juzgar a un padre por no asistir a eventos escolares, sin saber que tiene horarios laborales complicados. Por ejemplo, no sé, juzgar... ponerle un ejemplo. Por ejemplo, si se hace oración en la iglesia y no vienen a oración, podemos caer en, por ejemplo, ay, estos hermanos no vienen a oración por esto otro, aquí, acá, allá, pero a lo mejor realmente no pueden llegar, pues. A lo mejor realmente no pueden porque es un horario donde están recién de camino de su trabajo, etcétera. ¿Me entiende? Porque nosotros solamente nos inclinamos para una pura parte, que es el criticar, el admirarse, el suponer, hacer una verdad, que a lo mejor ni siquiera es verdad. Y caemos en eso. Y eso está mal. Está mal, porque eso también es juzgar según lo que yo estoy viendo. Lo que veo y lo que yo creo según lo que veo. Eso está mal también. Y también el juicio por antecedentes o etiquetas pasadas. Bueno, eso no ha pasado a muchos de los que se han convertido al Señor, por ejemplo. Que es como más externo en realidad esto. No sé, pues a lo mejor usted tuvo un pasado feo, se convirtió al Señor y ahora es otro. Pero la gente, ¿cómo lo va a juzgar? ¿Qué va a ser cristiano si antes andaba, no sé, por ejemplo, andaba robando? Este le pegaba a la esposa. ¿Qué se viene a hacer el buen esposo ahora? Yo conocí un caso de un hermano que le pegaba a la esposa. Se convirtió al Señor y no le pegó nunca más. Se volvió a enamorar de su esposa. Porque se llenó de amor de Dios. Si Dios puede cambiar cosas que uno no se puede ni imaginar, Dios lo puede hacer. Amén. Ahora, algunos casos de la Biblia donde hubieron casos, valga la redundancia, de esta índole. Por ejemplo, está el juicio de los hermanos de José. Cuando José tuvo sueños, se los contó a su hermano, y sus hermanos lo enjuiciaron apresuradamente, diciéndole: ¿qué tú crees que nos vamos a inclinar ante ti? ¿Qué te crees tú? Lo empezaron a juzgar así. Porque ellos entendieron que los sueños que tuvo José se referían a eso. Que en algún momento ellos se iban a inclinar ante él. Pero como ellos lo tomaron como que él era un arrogante, lo terminaron entregando. Como ustedes saben la historia. Lo terminaron vendiendo y mintiéndole al papá. Y al final, ¿cómo terminaron? Inclinándose ante su propio hermano. En Egipto. Amén. También está el juicio, obviamente, contra nuestro Señor Jesucristo, que en Lucas 23:1 dice: y levantándose toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato. En este caso, Jesús fue acusado falsamente por los líderes religiosos, aunque Pilato y Herodes no encontraron culpa en él. Fue condenado injustamente a muerte por presión del pueblo y los líderes religiosos. Y obviamente por calumnias, por mentiras, hicieron que la gente votara en vez de Jesús a Barrabás para que lo liberaran. Aunque obviamente sabemos que eso tenía un propósito. Pero aún así fue un juicio injusto. Amén. Lo mismo le pasó a Esteban. A Esteban también le pasó cuando fue arrestado y juzgado por el Sanedrín basándose en acusaciones falsas.
Esto lo llevó a ser apedreado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. También le pasó a la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos llevaron a esta mujer a Jesús con la intención de condenarla a muerte según la ley de Moisés. Sin embargo, su juicio era parcial e injusto, porque no presentaron al hombre involucrado, mostrando su hipocresía. ¿No ve que Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la piedra? Son santos, tiren la piedra. Ninguno se atrevió. También está el juicio contra Job por sus amigos. Los amigos de Job lo juzgaron porque decían que todo lo que le pasaba a él era porque había cometido a lo mejor un pecado. Y eso fue un juicio apresurado, según lo que ellos veían. Ahí hay algunos casos de juicios injustos en la Biblia. En Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo tiene mucho que ver con Juan 7:24. Por ejemplo, el juicio justo implica restauración, no condenación. Juan 7:24 llama a discernir con rectitud, y Gálatas 6:1 explica cómo debe ser ese discernimiento, con un espíritu de mansedumbre y con la intención de restaurar a quien ha fallado, no de destruirlo con críticas. Juzgar con justo juicio implica buscar el bienestar espiritual de la persona, ayudándola a reconciliarse con Dios. Amén. También evitar el juicio superficial y apresurado. En Juan 7:24 Jesús advierte contra juzgar según las apariencias, mientras que Gálatas 6:1 recalca que al tratar con faltas debemos hacerlo de manera espiritual, entendiendo las circunstancias y luchas de la persona. Esto nos aleja de conclusiones apresuradas, basadas en prejuicios, y nos lleva a abordar las situaciones con sabiduría divina, no sabiduría humana, divina. Y también está la humildad al juzgar. En Gálatas 6:1 subraya la necesidad de considerar nuestra propia vulnerabilidad al pecado, no sea que tú también seas tentado. Esto refleja la humildad requerida para juzgar con justo juicio, evitando la hipocresía que Jesús condena en Mateo 7, del 1 al 5, que en ese caso estaba condenando la hipocresía de los fariseos, para que entiendan. Mateo 7, del 1 al 5. Un juicio justo no se basa en orgullo moral, y por último también la intención detrás del juicio. Ambos versículos nos llevan a reflexionar sobre nuestra intención al evaluar a otros. ¿Es para restaurar y edificar o para criticar y derribar? Juzgar y nos podemos equivocar. Es mejor pedirle ayuda a Dios para que podamos discernir con justo juicio lo que le pueda estar pasando a algún hermano o alguna hermana, porque podemos ver algo, pero no sabemos cuál es la situación detrás de ese algo. Amén. Y también tiene que ver mucho la empatía acá. También, con esto de juzgar con justo juicio, tiene que ver mucho la empatía. Existe algo llamado inteligencia emocional, la cual nos ayuda a comprender que al momento de juzgar debemos dejar de lado el favoritismo y el egocentrismo. Por ejemplo, esto lo tuve que anotar para que no se me olvidara la idea. El favoritismo. Por ejemplo, el caso de que un amigo y otra persona que no tenga cercanía hacen lo mismo, para que entienda. Yo tengo un amigo, muy amigo mío en la iglesia, y no sé, un ejemplo, él se queda en la casa porque
porque juega Colo-Colo. Y es muy fanático del Colo-Colo. Entonces él se pierde del culto justo ese día que juega Colo-Colo. O sea, semana o fin de semana. Pero hay otro hermano que no es mi amigo. Y también se queda en la casa por lo mismo. Yo me pongo a jugar a ese hermano. Mira, pues hermano se queda en la casa. ¿Por qué? Porque jugó el Colo-Colo. Y hoy día teníamos culto. Y allá está en la casa viendo el partido. Amén. Pero mi amigo hizo lo mismo y me quedo calladito. Aleluya. Amén. También está mal eso, mi hermano. Amén. También está mal. Y también está el egocentrismo. Por ejemplo, el caso de que me pongo a hacer juicios apresurados por lo que veo en hermanos que no conozco mucho su vida. Y me pongo a suponer situaciones que ni siquiera son realmente como lo veo. Por el solo hecho de sentirme lo máximo por hacer ciertas cosas en la iglesia mientras que otros no. Por ejemplo, vengo a la oración todos los viernes. Y ahí yo me pongo a paliar o a hablar de los hermanos que no vienen. Aleluya. Yo vengo todos los viernes a oración y los hermanos no vienen a oración ninguno. ¿Cómo no van a poder venir si yo puedo venir? Gloria a Dios. Pero como les decía al principio, no sabemos por qué no están viniendo. Porque también puede ser por una situación de comodidad, que también pasa, pero no podemos cargarnos solamente a ese lado. También tenemos que cargarnos al otro lado de la balanza, que también puede ser porque no pueden simplemente llegar. ¿Entiendes? Simplemente no pueden llegar. ¿Entiendes? Porque es obvio que tenemos que hablar de ambas partes. Porque en este mensaje, por ejemplo, se centra de lo que sí se puede justificar. ¿Ya? Porque al final va a entender que también vamos a hablar un poquito del otro lado. Pero como le decía, tanto también tiene que ver la empatía mucho en lo que es juzgar a los demás. Bueno, no juzgar a los demás, juzgar según la apariencia. Y no tenemos que caer en eso, en el favoritismo y en el egocentrismo. ¿Amén? Por ejemplo, como le decía, pongamos que yo por ejemplo, como le digo, vengo a oración. Ya sigo con el mismo ejemplo. Vengo a oración todos los viernes. Y yo me pongo a criticar a hermanos que no vienen a oración. Pero hay otras cosas que también se hacen en la iglesia y no la hago. Un ejemplo. Vengo a oración todos los viernes. Me pongo a criticar a los hermanos que no vienen a oración. Pero no voy al punto de prédica. ¿Puedo hacerlo? No, pues. Amén. Aleluya. No, pues. Vengo a todos los estudios bíblicos. Vengo todos los miércoles a los estudios bíblicos. Pero no voy ni a oración ni a prédica. ¿Puedo hacerlo? No, tengo que quedarme calladito. Porque eso es prudencia. Eso es prudencia. Y voy al punto de prédica todos los domingos. Pero no voy ni a oración ni a los estudios bíblicos. Tengo que quedarme calladito. Quedarme calladito. Porque eso también tiene que ver con el juicio apresurado, el juicio según la apariencia, la prudencia. Está obviamente la empatía y también tiene que ver mucho la prudencia aquí. Por ejemplo, yo no puedo, yo en mi caso, yo puedo hablar, en mi caso, libremente del fútbol porque a mí no me gusta. A mí me carga el fútbol, no estoy ni con los partidos, no me interesa el Colo, la U, no me interesa nada de eso. No estoy ni con el fútbol, nunca me ha gustado. Yo puedo hablar en cierta parte libremente de eso, porque yo no lo hago. Pero por ejemplo, pongamos que me ponga a predicar acá y empiece a hablar de, no sé, pues, de los que ven Netflix todo el día, un ejemplo. Hay hermanos, hermanas que pasan viendo Netflix y no están ni con leer la Biblia o aquí o acá y no saben nada de Dios, pero se saben todas las series, todas las teleseries, todas las de esto y esto otro. Pero después cuando yo ya tengo mi tiempo en la casa, me veo Netflix todo el día. No puedo hacer eso tampoco. Amén. O por ejemplo, no sé, pues, un hermano que se enoje porque, no sé, pues, ponerle un ejemplo. Jugó el Colo y la U, de ejemplo. Y ganó el Colo-Colo. Bueno, sé que siempre gana el Colo-Colo, pero bueno, esos son detalles. Entonces, ejemplo, ya, le ganó el Colo a la U, ya. Y los hermanos de la U llegan a la iglesia y llegan tristes.
Y esos hermanos llegan mal y empiezan, estos hermanos tienen que venir con ganas de venir a servir al Señor, no andar pensando en el partido. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen un sentimiento de Picasso, eso de eso se trata. Pero, por ejemplo, si un hermano se pone a criticar a otro hermano que le gusta el fútbol, y a él también le gusta el fútbol, tampoco se puede. Tampoco se puede. ¿Entiendes? Ahora, ojo con lo que le voy a decir. El llamado al juicio justo. Juzgar con justo juicio no significa que nunca evaluemos, sino que lo hagamos con rectitud, misericordia y basado en la verdad divina. Ejemplo, no puedo juzgar justamente a alguien que prefiere quedarse viendo un partido en su casa que venir al culto. Es un ejemplo. Yo no puedo hacer un juicio justo con alguien que yo sé que puede venir al culto y no viene por comodidad. Ahí yo no puedo. Ahí yo no puedo hacer un justo juicio. Porque tampoco me la puedo estar dando de misericordioso y entender a todo el mundo cuando la mayoría igual puede hacer cosas para Dios y no lo hace. Aleluya. ¿Entiendes? Ahí yo ya no puedo hacer un justo juicio. También discernir con sabiduría y amor. Ejemplo práctico, hablar de cómo en la vida cotidiana debemos evitar asumir lo peor de los demás sin conocer sus intenciones o luchas, como le decía hace un momento atrás. Por ejemplo, yo puedo ver una hermana que está seria todo el culto, o un hermano que está serio todo el culto. A este fome ni siquiera dice amén, ni siquiera hace esto, ni siquiera alaba a Dios. Pero yo no sé cómo viene. A lo mejor, no sé, pues a lo mejor simplemente tuvo una discusión con su marido, o el marido con la mujer, y están serios por eso, pero también puede ser algo más grave. Aleluya. Están pasando por una mala situación económica, o está mal la convivencia, ¿me entienden? Entonces, o algún familiar le pasó algo malo, pero aún no lo quieren compartir, y están ahí con su cabeza en otras cosas. Entonces hay veces que igual debemos ser prudentes en esa área. Porque yo vengo de un lugar donde la mínima cara que veían, al tiro empezaban con los caras de limón y las momias y esto y esto otro. Aleluya. Sin saber qué le estaba pasando realmente a esas personas. Está bien, nosotros como decimos algunas veces, no tenemos que ser como la iglesia bautista, pero también tenemos que entender. Tenemos que discernir sabiamente qué es lo que le está pasando a los hermanos. Pero también yendo al otro lado de la balanza, tampoco tenemos que ponernos misericordiosos con todo. Porque también la iglesia se pone cómoda cuando ya somos muy misericordiosos. Amén. Sí, amén. El justo juicio implica acercarse a la situación con humildad, oración y perspectiva bíblica. Miren, le voy a contar una historia de una persona, no la voy a nombrar, no voy a decir si una hermana, si un hermano, nada, pero voy a contar una historia. Había una persona que se congregaba en una iglesia, y esta persona, con el tiempo, servía al Señor de una manera muy fiel, muy constante, estaba en todas, como decimos nosotros. Estaba en punto prédica, en todo lo que se puede imaginar. En los eventos, en lo que se hacía en la iglesia, en todo, el ayuno, oración, vigilia, todo. Y de un momento a otro, esa persona tuvo cargo, con el tiempo, por su fruto. Tuvo un cargo y tenía un rango alto en la iglesia. Resulta que las personas que lo rodeaban lo empezaron a ver mal a él. Le empezaron a tener mal a esta persona. Y lo empezaron al punto de empezar a juzgarlo. Que esta persona era muy altanera, muy arrogante, que era quebrada, que no entendía a los demás, que era muy duro, que se creía, no sé, perfecto, se las sabía todas, etc. Empezaron a juzgarlo así, que era llevado a su idea. Resulta
que esta persona, que tanto condenaron, a tal punto que hicieron murmuraciones de él, calumnia, de todo contra esta persona, llevándolo al punto ya ministerial casi. ¿Y qué pasaba con esta persona? Que ella o él sufría de Asperger. ¿Qué es el Asperger? Para que entienda. Es un grado de autismo. Estas personas, en cierta parte, no son prudentes. Un ejemplo, usted conversa con estas personas, y si usted no conversa con esta persona de algo que él no está de acuerdo, le va a rebatir. Son personas que en su cabeza son tan cuadrados, tan perfectos en su cabeza, que por ejemplo si ellos estudian o saben mucho más que otra persona, cualquier equivocación que haga una persona lo va a corregir. Es porque esas personas son así. Se podría decir que estas personas son tan perfeccionistas, esa es la palabra, son tan perfeccionistas, tan cuadradas, y a la vez son tan transparentes estas personas, que necesitan corregir todo lo que ven a su alrededor. Yo tuve un compañero de trabajo que era así. Era tan enfermante lo cuadrado que era, y cuando usted conversaba con él, teníamos que hablar de un tema que a él le gustaba. Sí, y nosotros de pesado lo empezamos a contradecir, pues le hablábamos de otras cosas. Y se enojaban. No, estás mal, tú estás mal. Y se iba. Y porque son así esas personas. Entonces, esta persona empezó a hacer muchas cosas en la iglesia, que algunos hermanos, en su ignorancia, obviamente, no entendían. Veían solamente a alguien que era supuestamente quebrado, arrogante, altivo, que andaba corrigiendo todo, se creía perfecto. Él llegaba a corregir hasta los pastores como hablaban, entonces les molestaba en cierta parte. Pero el simple hecho de que él tenía Asperger, o esta persona tenía Asperger, él hacía todo eso. Él hacía todo eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Usted sabe que las personas con Asperger son las personas más fieles que pueden existir. Amén, aleluya. Esas personas, no hay maldad en esas personas. Amén, así es. Son transparentes, te dicen las cosas de frente, si les molesta, son así. Son así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo que voy con esto, que de repente nosotros, como les decía al principio, nosotros tratamos todos los días con personas. Todos los días con personas. Hay veces que tratamos con ciertas personas que recién conocemos, y cualquier actitud rara que vemos en ella, te fijaste como ella, sí, es como rara, es como esto, como aquí. Te fijaste, ese hermano es raro porque de repente saluda y de repente no. O esa hermana de repente llega alegre y de repente llega seria, y como saluda. A este hermano, un día usted lo ve saltando y el otro día está serio al fondo, todo amurrado. Yo la otra vez, no sé, por ejemplo, por ponerle de ejemplo, llega un jovencito acá, con una niña. Ya le vamos a poner Juanito al jovencito. Llega el hermano Juanito, con una niña, un ejemplo. Y de forma apresurada, yo como coordinador le digo, Dios bendiga a la novia, a la polola de Juanito. ¿Yo me enteré anteriormente que era su polola? No, pues. ¿Me consta que es así? No. Entonces yo tengo que quedarme calladito. Tengo que hablar hasta donde lo que yo veo. ¿Cuál es la forma más prudente? Dios bendiga al acompañante de Juanito. Porque yo no estoy suponiendo que es la polola. Es un ejemplo. O por ejemplo, no sé, pues si ve una hermana por ahí con un jovencito. Vi a tal hermana con un jovencito. Sí, pues. A lo mejor el pololo, pues. ¿Sabrán los papás si está pololeando? Y me hago una historia tremenda en mi cabeza. Resulta que era el primo. Aleluya. ¿Me entiendes? Tenemos que quedarnos calladitos muchas veces, tenemos que ser prudentes. De repente nos condoreamos con la boca, terrible. Terrible. Aquí se ha predicado la lengua, se ha predicado de criticar, de todo. Y nos mandamos los medios con dor a veces por suponer.
Porque lamentablemente nuestra cabeza funciona así. Sí, amén. El cerebro no sabe discernir entre lo real y lo que no es real. A mí me cuentan algo y si yo no sé dominar el tema de la especulación, yo lo voy a tomar como una verdad de inmediato. Hay veces que me pueden llegar diciendo, no sé, por ejemplo, oye, yo no conozco a la Génesis. La hermana Génesis la vi con un jovencito el otro día. Uy, sí, ¿en serio? ¿Dónde? No, ahí en la calle tanto. Oh, ¿y los papás sabrán? Y después le cuento a otro hermano, oye, la hermana Génesis la pillaron allá con un hermano. O sea, con un jovencito en tal lugar. Pero resulta que la hermana Génesis estaba al lado de alguien que nunca conoció en un paradero, por ejemplo. ¿Me entienden? Sí, amén. Debemos evitar caer en eso. Amén. Si vemos cosas, ya, filo, porque el enemigo también ataca en esa área. También ataca ahí. ¿Por qué el enemigo ataca la cabeza? Porque él sabe cómo funciona nuestra cabeza. Ahora ya para ir terminando, para ir concluyendo el mensaje. Bueno, ya se ha hablado. Mira, Jesús, mi hermano, es el ejemplo perfecto de alguien que juzga con justo juicio. Él no miró las apariencias ni fue influenciado por opiniones humanas. Siempre actuó con misericordia, justicia y verdad, que es lo más importante acá. Con verdad. Y nosotros como cristianos que somos, estamos llamados a imitar a Cristo en nuestras actitudes hacia los demás. En este caso, en no andar juzgando según las apariencias, sino que con justo juicio. Mi hermana, le voy a decir algo. Debemos evitar andar suponiendo cosas de lo que vemos en los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eso también enferma. Sí, amén. Enferma y llega a tal punto de que yo me puedo tenerle mal a un hermano por nada. Amén. Me puede caer mal una hermana por nada. Por lo que veo o por lo que me contaron. Porque también pasa. Me pueden contar algo de un hermano o de un hermano que nunca ha sido verdad, pero yo me quedo con esa verdad en mi cabeza. Y lo empiezo a juzgar mal. Eso también está mal. Póngase de pie, iglesia. Jesucristo le hicieron de todo, mi hermano. A Jesucristo le hicieron de todo. De todo. A tal punto que cuando lo apresaron, yo me imagino que lo golpearon más de lo que se ve en esa película, La Pasión de Cristo. Pero él estuvo todo el tiempo en silencio. En Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Imagínense. Y Jesucristo concluyó diciendo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. No lo juzgó. Porque él obviamente en su divinidad entendía que esas personas estaban ciegas, po. No entendían lo que estaban haciendo realmente. Hay veces que nosotros también como cristianos queremos juzgar a la persona del mundo por ciertas cosas que hacen. Pero tenemos que entender que ellos lamentablemente están cegados. Amén. Están cegados. Así que Dios nos ayude. Amén, amén. Vamos a orar al Señor. Aleluya, amén. Padre, en nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Dios mío, por esta palabra, por este mensaje, porque también tocó mi vida este mensaje. Gracias, Dios mío, porque primeramente fue para mí esto y también para tu iglesia. Te pido, Dios mío, que podamos meditar en este mensaje, reflexionar y aprender a desarrollar el hábito de mantener nuestra boca cerrada, Dios mío, antes de hacer cualquier juicio apresurado. Sea usted limpiando nuestras mentes, nuestro interior, Dios mío, para que no estemos sucios por esas murmuraciones,
por esas calumnias, quizás por esas suposiciones. Te pedimos, Dios mío, que seas tú ayudándonos, Padre eterno. Seas tú ayudándonos en el nombre de Jesús, Padre Santo, a estar limpios, Dios mío. A estar puros delante de ti. Que podamos saludar a nuestros hermanos de forma transparente, Dios mío. No andar hablando de ellos y después saludándolos, Dios mío. Ayúdenos, Padre Santo, por favor, a que podamos ser así, genuinos,